¿Qué tal? Pues ya hace rato que no hago videos, desafortunadamente pues yo no me dedico a esto, este no es mi trabajo principal y aunque hay muchas cosas que pasan en el mundo y que a veces tengo ganas de hablar, pues por alguna razón u otra no he tenido tiempo. Sin embargo, hoy, pues ustedes saben y ya lo he dicho los poquitos que me siguen, que siempre me gusta ir a misa los sábados o los domingos y ahorita pues acabo de llegar de misa. Y estando ahí dentro de todo pues el proceso del misado, desde la primera persignación hasta tomar la hostia y terminar la misa que para el católico es sagrada, pues me entró este pensamiento que en la actualidad es realmente un modo o un gancho donde la política se agarra para tratar de engañar y motivar a la gente para que la gente misma apoye el interés político de este individuo. Y esta palabra es la igualdad. Te prometo que vas a ser igual en todo lo que tienes. Y siempre refiriendo el concepto de el bien material. Es decir, siempre la igualdad desde el punto de vista de la diferencia del rico y el pobre. Quitarle al rico para darle al pobre y ponerlos en un ámbito igual. Conceptualizando así la igualdad como la cantidad de bienes materiales, es decir, que no haya nadie que tenga más bienes materiales que el otro, que todos tengamos el mismo bienestar material independientemente del esfuerzo y las ganas productivas que cualquiera ponga en su actividad diaria, es decir, en su trabajo, lo que pueda obtener con su esfuerzo y con sus talentos. Es decir, que eso no importe, que a final de cuentas los resultados sean lo mismo. Así pues, desde siglos la humanidad ha perseguido un ideal poderoso, y este ideal es la igualdad. Igualdad ante la ley, igualdad en dignidad, igualdad en valor como seres humanos. Pero hay una pregunta filosófica que rara vez nos detenemos a considerar. ¿Es la igualdad una realidad natural o una aspiración moral? Cristo buscaba la igualdad ante Dios, la igualdad del ser humano, pero una igualdad ante el Dios, porque a final de cuentas somos creados a imagen y semejanza del Todopoderoso. Ahí la aspiración a una igualdad moral. Porque si observamos el mundo con honestidad, descubrimos algo inquietante. La naturaleza no opera bajo el principio de igualdad, sino bajo el principio de diversidad. Y sin embargo, la civilización insiste en buscar igualdad como su máxima promesa. Y este es el gancho del que les hablo, de la cual, o de este gancho, se agarran muchos políticos para tratar de conseguir el voto de la ciudadanía. Una ciudadanía engañada que no entiende que realmente la naturaleza en sí misma no es igual. Todos tenemos diferencias. Así pues, la pregunta sería, ¿es entonces la igualdad una verdad universal o una construcción necesaria para convivir? En la filosofía clásica, desde Aristóteles hasta Nietzsche, se reconoce que los seres humanos somos distintos en capacidades, temperamentos y potencialidades. No todos pensamos igual, no todos sentimos igual, no todos aspiramos a lo mismo. La naturaleza no distribuye talentos de manera uniforme.
Y quizá ahí reside su equilibrio en la diferencia. Imagínense, poniendo un ejemplo de una de mis estrellas del fútbol soccer, que es el deporte que más amo. Si la naturaleza fuera igual, pues tendríamos muchos Cristiano Ronaldo. Imagínense un partido de fútbol lleno de Cristiano Ronaldos. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo es el que gana más dinero, es el que mete más goles. Entonces, si nuestra naturaleza humana fuera igual, imagínense en el soccer, en el fútbol soccer, como le llamamos acá en Estados Unidos. ¿Se imaginan ver jugar a 22 Cristiano Ronaldos en el campo de juego? No podría, sería imposible. ¿Qué veríamos de diferencia? ¿A quién admiraríamos? ¿A todo el equipo? ¿A todos los 22 jugadores? Si todos fuéramos idénticos en habilidades, inteligencia o voluntad, ¿existiría el progreso? Eso sería también otra pregunta. ¿Existiría la creatividad? ¿Existiría siquiera la necesidad de cooperar? La desigualdad vista filosóficamente no es injusticia en sí misma. Es simplemente una condición inherente a la existencia humana. Ser diferentes es parte de nuestra creación, es parte de nuestra esencia. Imagínense, ustedes creen en el aspecto físico, y especialmente cuando somos adolescentes, que nos entra eso de ser guapo para atraer niñas o eso de ser guapa para atraer a los niños. Y yo creo que todos vivimos esa frustración de no ser el más guapo del grupo o ser el más feíto del grupo. Y a veces sentir que no somos tan atractivos para nuestro sexo opuesto. Y eso a veces es un trauma cuando la primera niña a la que quieres conocer ya en un ramo más íntimo, más amoroso, te rechaza. Y entonces caes en esa desilusión diciendo, bueno, ¿por qué no soy guapo? ¿Por qué no tengo una apariencia física que realmente encante a esa personita que yo quisiera para tener alguna relación amorosa? Y es frustrante. De hecho, muchos de los adolescentes, esa primera declaración de amor puede llegar a crearles un trauma que después haya miedo para acercarse o intentar nuevas relaciones. Así pues que por naturaleza no somos iguales y debemos aprender a vivir con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que sabemos hacer. Porque lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos hacer es único. No todos, ni tampoco nosotros vamos a tener las habilidades que otros tienen, las destrezas que otros tienen, pero también a la vez otros no van a tener las habilidades y destrezas que nosotros poseemos. La igualdad no nace de la naturaleza, nace de la ética. Porque la naturaleza no nos da igualdad. Más bien éticamente es donde nosotros creamos ese concepto de igualdad. La igualdad no nace de la naturaleza, nace de la ética. Y este es el principio que la sociedad usa o crea para limitar abusos, para proteger la dignidad y para establecer un terreno común donde las diferencias no se conviertan en dominación. Y aún eso pasa. Siempre las diferencias, a veces las diferencias del más fuerte con el más débil, hacen las diferencias. Pero por eso está el concepto ético y las leyes que creamos. La igualdad moral afirma, todos valemos como personas. Pero no afirma necesariamente todos somos idénticos en nuestras capacidades y resultados. Así pues,
Confundir estas dos dimensiones, la moral y la natural, es quizás el origen de muchas tensiones modernas. Porque cuando la igualdad moral se transforma en existencia de igualdad absoluta en resultados, surge una contradicción profunda con la realidad humana. Si no somos iguales, no podemos producir igual. Necesariamente va a haber gente que produce más, va a haber gente que produce menos, va a haber gente que hace más y va a haber gente que hace menos. Por eso la igualdad es una paradoja. La paradoja está aquí. Para tratar a todos como iguales en valor, debemos aceptar que somos iguales en naturaleza. La justicia no consiste en negar las diferencias, sino en reconocerlas sin permitir que se conviertan en opresión. Pero el pensamiento moderno a veces intenta algo más ambicioso, convertir la igualdad en homogeneidad, y es lo que está pasando especialmente con los que piensan o los que se adhieren a la forma de pensar izquierdista. Cuando las sociedades buscan eliminar toda diferencia en nombre de la igualdad, corre el riesgo de negar lo más humano que poseemos, nuestra singularidad. Y es nuestra singularidad, precisamente, lo que nos da la naturaleza. Es lo más humano que poseemos. Cada persona es una combinación irrepetible de historia, carácter y potencial. La igualdad total, llevada al extremo, podría implicar la negación de esa o de nuestra individualidad. Por eso, la igualdad es solo una ilusión. Desde una perspectiva filosófica, la libertad y la igualdad viven en tensión permanente. Si todos deben terminar en el mismo punto, la libertad de elegir caminos distintos se reduce. Si todos deben producir el mismo resultado, la responsabilidad individual pierde el sentido. La verdadera pregunta no es si debemos ser iguales, sino iguales ¿en qué? Iguales en dignidad, sí. Iguales ante la ley, sí. Pero no necesariamente iguales en destino, logros y trayectorias. Porque eso ya depende de cada talento y también de la creatividad y esfuerzo que cada individuo esté dispuesto a ofrecer para alcanzar esas metas, esos sueños o esos deseos que pueden ser tanto materiales como de manera ideal. Al final, es como conseguir la felicidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué tienes que hacer para conseguir eso que te hace feliz? La libertad implica aceptar que los resultados serán distintos, incluso en condiciones similares. Y esa diferencia no siempre es injusticia, a veces es simplemente la expresión de la voluntad humana. Y si no, ahorita están los Juegos Olímpicos, ve la carrera a 100 metros, todos empiezan en un mismo punto. Pero ¿por qué hay un ganador y por qué hay un perdedor? Porque no somos iguales. Evidentemente, el que gana el primer lugar puso más esfuerzo, físicamente tiene un poquito más que los demás y quizá el entrenamiento que él hizo lo hizo mucho mejor que todos los demás. Y obvio que el que quedó en último lugar, quizás su talento o su fuerza física o su carácter físico no le alcanzó para estar dentro de los primeros, aunque haya entrenado lo que haya entrenado, el tiempo que haya
invertido en ese entrenamiento. Por eso, no podemos ser iguales. Ese es en el aspecto físico, en el aspecto moral. Y por consecuente, pues tampoco en el aspecto material, porque por ejemplo el primer lugar va a recibir una medalla de oro y el último lugar no va a recibir nada. Así es, parece injusto, pero es lo que es. Y es lo que la naturaleza nos regala a cada uno de nosotros. Y tenemos que buscar ese punto donde somos los mejores en cuanto a la existencia que la vida misma nos exige para poder vivir. Tal vez el error no esté en buscar igualdad, sino en entenderla de forma superficial. La igualdad auténtica no consiste en borrar las diferencias, sino en crear un marco donde esas diferencias puedan coexistir sin violencia ni exclusión. Una sociedad verdaderamente justa no intenta que todos sean iguales en todo, intenta que nadie sea despojado de su valor por ser diferente. La igualdad filosófica entonces no es uniformidad, es reconocimiento mutuo. Reconocer que cada ser humano es distinto y aún así digno. Así pues, ¿qué podemos concluir sobre la igualdad? La igualdad no es una mentira absoluta, es una verdad simple. Es una aspiración ética que intenta equilibrar la diversidad natural del ser humano. Quizá el reto no sea hacer a todos iguales, sino construir un mundo donde nuestra diferencia no se convierta en injusticias. Porque al final, la grandeza de la humanidad no está en su igualdad perfecta, sino en su diversidad consciente y reconciliada. Aceptar al prójimo como es. Reconocer sus habilidades, reconocer su esfuerzo, en lugar de que nos entre la envidia y tratar de quitar aquel que ha sabido a través de su esfuerzo y talentos conquistar más bienes materiales que los que nosotros tenemos. Porque a final de cuentas, este concepto de igualdad ha sido ese gancho que la politiquería ha tomado para engañar a la ciudadanía. Un concepto igualitario que no existe porque la naturaleza no nos lo da. La naturaleza en sí mismo, vuelvo a decirlo, nos crea diferentes y nos da mucha diversidad. Entonces, solamente nos queda buscar ser iguales de una manera ética y moral, sin abusar del otro y más bien aprender a vivir con las derrotas y éxitos de los demás. Soy Julián Albatros, ahí se los dejo, esta vez aquí sentadito. Y bueno, hasta la próxima.